Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Habacuc. Vamos entonces a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo porque nos das la oportunidad de estar este día ante tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de paz, de bondad, y venimos para que nos otorgues tu bendición, perdones nuestros pecados y nos des la dirección de tu Espíritu para poder comprender tu palabra a través del libro de Habacuc. Gracias, Señor, por estar con nosotros, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El libro que vamos a comenzar a estudiar hoy, como ocurre con los otros libros de los profetas, lleva el nombre de su autor, Habacuc. El significado de este nombre es incierto, pero viene de una palabra que en hebreo significa abrazar. Algunos relacionan este nombre con una planta aromática. Este nombre no aparece en ningún otro libro de la Biblia. No se sabe mucho del origen del profeta Habacuc. No se menciona su familia, no se menciona su tribu, tampoco se nos da detalle de su llamado. No sabemos si fue educado en la escuela de los profetas o que el Señor lo llamó únicamente para dar este mensaje. Al parecer es contemporáneo de Nahum y ejerce su ministerio durante un tiempo de terrible apostasía. Se cree que su ministerio se desarrolló al final del reinado de Manasés, el reinado de Amón o durante los primeros días del reinado de Josías. El tiempo de su ministerio data alrededor del 630 a.C. y por lo que se lee del libro, conocía la crisis que se le avecinaba a Judá por medio de la invasión de Babilonia. Habacuc amonestó al pueblo de Judá en cuanto a la crisis que le vendría, pero también predijo el castigo divino sobre Babilonia idólatra e inicua, el enemigo de Dios y su pueblo. El libro de Habacuc desarrolla un diálogo entre el profeta y Dios. Lamenta los pecados de Judá y sabe que su pueblo merece el castigo, pero está preocupado por los resultados de las aflicciones de su pueblo. El Señor responde pacientemente a su siervo con las inquietudes que éste presenta con respecto a la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los justos. Entonces el profeta se da cuenta que la prosperidad de los malos, como Babilonia, desaparecerá como resultado del castigo o juicio divino. Este libro llega a su apogeo en la oración del capítulo 3 por medio de una descripción gráfica de la suerte de los impíos y el galardón triunfante de los justos. Dios tiene el propósito de revelarla al profeta cómo el creciente orgullo de los caldeos y también de todos los impíos conduce a la muerte, mientras que conduce a la vida la confiada sumisión de los justos ante Dios por fe. En este aspecto Habacuc se une a Isaías como un profeta evangélico. El libro termina con una afirmación de confianza de Habacuc en la sabiduría y el éxito final del plan divino. Capítulo 1. Habacuc se queja de la injusticia. Este capítulo, como la narración de todo el libro, no es una profecía en la que el profeta va a pronunciar contra una nación o el pecado de su pueblo. Es lo que habitualmente encontramos en los escritos de los profetas, sino que más bien fue escrito a manera de diálogo entre el profeta y Dios. Este lanza una queja con varios interrogantes. Dios amablemente le explica al profeta los resultados de las acciones del pueblo. Este profeta en particular nos enseña de la paciencia divina, que Dios siempre responde a nuestras oraciones y que cada día nuestra confianza en el Señor debe aumentar. Debemos aprender a confiar en la sabiduría y el poder del Todopoderoso. En el versículo 1 leemos:
la profecía que vio el profeta Habacuc. Se presenta el autor del libro y declara, como lo hacen los otros profetas, el título de profeta. Es decir, él es un mensajero de Dios y la profecía que recibió es de parte del Señor. No es un mensaje inventado, sino que su labor como profeta es entregar el mensaje de Dios. Recordemos que esta profecía comienza con una serie de preguntas que Habacuc le hace a Dios. Preguntas que todavía hoy podemos hacer y que tienen que ver con el actuar de Dios. Las dos grandes preguntas que hace el profeta a Dios son las mismas que nosotros nos planteamos hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Este es el tema de los versículos 2 al 4 y vamos a considerar varios asuntos que son importantes en nuestro estudio. El profeta está hablando de los problemas que ve en Judá. Recordemos que el ministerio de Habacuc se desarrolla en una etapa de maldad y apostasía en Jerusalén, por lo que plantea el profeta en el versículo 2 la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? El profeta estaba muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo y sus inevitables resultados. Y parece ser que no era la primera vez que el profeta presentaba estas inquietudes ante Dios. Pero también nos presenta la realidad que hay un aparente silencio de parte de Dios. Lo que debemos destacar es que el profeta confía en Dios y por eso se acerca a presentar sus quejas, a presentar sus inquietudes. Por otra parte, no hay duda de que Dios lo escucha, porque el profeta no reclama a Dios por no oírle, sino por no responderle. El problema que se plantea es el silencio de Dios. Esta misma inquietud sobrecoge a muchas personas hoy cuando ven tanta maldad alrededor y se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio? Hemos sido testigos de muertes violentas, guerras, desastres naturales. ¿Y dónde estaba Dios en ese momento? Pero a veces Dios no demora sus respuestas porque le guste vernos parados junto a la puerta esperando. En realidad, la demora no procede de Él, sino de nosotros. Dios no puede dar las respuestas que necesitamos hasta que estemos listos para recibirlas. La oración es mucho más profunda cuando nos damos cuenta que es una comunicación de doble vía en la que hablamos con Dios y Él desea contestar y conversar con nosotros. El profeta Habacuc tenía confianza en Dios, por eso plantea sus inquietudes. Tiene un alto concepto del carácter de Dios y por eso plantea todos estos interrogantes que llenan su alma. De eso se trata la oración, de abrir nuestro corazón a Dios. Elena de White define la oración así: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Libro El Camino a Cristo, página 93. Pero debemos acercarnos como Habacuc, con la confianza de que el Señor oye nuestras oraciones y que en su momento responderá. En el mismo libro, página 97, dice: si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Pero la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se incline hacia nosotros con compasión y amor, y sin embargo es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano
se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. La oración entonces debe ir acompañada de fe, confianza en que Dios nos ama, confianza en que Dios desea lo mejor para nosotros, confianza en que Él lo sabe todo y hará todo lo que la divinidad puede hacer para nuestro bien y para nuestra salvación. La segunda pregunta la vamos a leer del versículo 3 de Habacuc 1. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. La segunda pregunta es un ¿por qué? La sociedad de Judá se define con 4 términos: destrucción, violencia, pleito y contienda. Esto demuestra que oprime al prójimo tanto en sentido moral como ético. Esta pregunta se la plantean los hombres de hoy también. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué Dios no simplemente detiene el efecto de las bombas o impide el actuar de los asesinos? La violencia tiene muchas formas. La más espantosa es la que se comete contra los inocentes, ancianos y los indefensos. ¿Por qué hay esta falta de justicia? El problema es que algunos países profesan la religión, pero no tienen la forma. Hay millones de cristianos que van a la iglesia, pero que son parte de la injusticia y la violencia. Es lo que le pasaba a Israel. Tenían el templo, ofrecían sacrificios, pero estaban llenos de injusticia y violencia. Debemos revisar la religión porque esta no debe ser solo una apariencia, no debe ser solo ritos y ceremonias. Ella debe formar parte de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestra forma de actuar. Dios no está allí en el cielo esperando que sucedan las cosas y ya. Dios es un protagonista activo en la historia de los seres humanos. Pero sigamos estudiando el libro de Habacuc. Ahora miremos el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Es tanta la necedad de este pueblo que la ley está congelada, anestesiada, porque no es respetada, no se reconocía su autoridad. Como sucede con las manos cuando se exponen a un frío extremo que no se puede hacer nada con ellas, la influencia y la eficacia de la ley se paralizaron a causa de la corrupción de los líderes de Judá. Entonces veamos la respuesta del Señor, que está en los versículos 5 al 11. Vamos a estudiar esta sección con algunos versículos. El profeta pregunta ¿hasta cuándo? El Señor responde en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque cuando se os contare, no la creeréis. Para responder la primera inquietud del profeta, el Señor le ordena a Habacuc que busque entre las naciones circunvecinas aquella que Dios usará para castigar a su pueblo por sus pecados. Es decir, que la maldad de este pueblo no va a durar para siempre. El castigo ocurrirá en esa época y aterrorizará los corazones, y ellos no creerán lo que estarán pasando porque se sienten seguros en sí mismos. Pero vendrá un castigo severo que anonadará al mundo entero. Leamos el versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora se revela que la nación de Babilonia será el instrumento divino para castigar a Israel. Y se dice que vendrá de manera presurosa. Por eso en la profecía de Daniel, Babilonia se la presenta con alas de águila para describir el rápido avance de este pueblo. Leamos el versículo 7, que aunque Babilonia es formidable y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Tan poderosos eran los caldeos y tan seguros de sí mismos que no reconocen a Dios como el Supremo Señor,
se atribuyen a sí mismos sus grandes proezas. Pero el Señor es quien da la fuerza y su actuar, el de Babilonia, viene como una autorización de parte de Dios. Leamos el versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Se lo compara como caballos más ligeros que los leopardos y que tienen alas como de águila. Esto nos recuerda que también Daniel ve a Babilonia como una gran fiera parecida a un león con alas de águila, hablando de la velocidad con la cual ellos vendrán y dominarán el mundo antiguo. Como se dice que son chacales nocturnos, se nos recuerda que son animales que son feroces en la noche cuando atacan a su presa. Así, de esta manera se describe la fiereza con la que Babilonia será el instrumento para castigar a Israel. Sigamos con el versículo 9. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. A través de Moisés, Dios le había advertido ya a Israel que si era infiel a sus mandatos, Él los castigaría y traería ante ellos un poder como el águila y con caballos veloces. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 47 al 50. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. De una manera u otra, se describe la invasión de Babilonia, el castigo que vendrá sobre un Israel impío. Ahora, en la invasión de Babilonia se cumplen estas palabras sobre Jerusalén debido a su pecado. Volvamos a Habacuc capítulo 1, versículo 10, y dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Desde la altura de su suficiencia propia, los babilonios menospreciarán a los reyes y príncipes extranjeros y se reirán de ellos. Babilonia entrará y humillará completamente a Judá. Pero esta sección termina con un anuncio en el que Babilonia, al no reconocer a Dios, pasará prontamente a la historia. Versículo 11. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Esta nación no reconoce a Dios como su soberano, confía en su poder, en su grandeza y cree que ella será perdurable para siempre. Pero la realidad es que Babilonia cae y nunca más se levanta sobre la tierra. El profeta quiere decir que la nación que es usada para castigar a Judá será castigada también por sus propios pecados. El profeta entonces eleva la segunda queja ante Dios, que es un clamor por misericordia por el pueblo de Israel. Esto es la sección que va del versículo 12 hasta el 17. Habacuc reconoce la grandiosa justicia divina y ante el inminente castigo que merece el pueblo, reconoce que la misericordia de Dios es grande. Leamos el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Israel no iba a desaparecer. Confía en la misericordia de Dios por su pueblo. Elena de White comenta este pasaje diciendo: confiando en que aún en este terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová. Exclamó: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extiende hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelaba el amor de Dios hacia sus hijos que manifiestan confianza, el profeta añadió:
no moriremos. Con esta declaración de fe, entregó su caso y el de todo israelita creyente en las manos de un Dios compasivo. Libro Profetas y Reyes, página 284. El pueblo de Israel merece el castigo por su violencia, por su injusticia, pero Dios no lo destruirá del todo. Entonces el profeta sigue describiendo a un Dios justo y recto. Versículo 12, la última parte. Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Dios es un juez justo. Es como una roca, seguro e inconmovible en ser el sostén de su pueblo. Recordemos las palabras de 2 de Samuel capítulo 22 versículo 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es el fundamento, la roca eterna de los siglos. Este Dios le ha dado a Babilonia la oportunidad de ser un instrumento para castigar a su pueblo rebelde. Ahora, lo que Habacuc plantea es que no entiende cómo un pueblo impío como los babilonios sean los que van a atacar a Israel. Leamos el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Desde el punto de vista de Habacuc, Babilonia es más injusto que Judá. Y como un Dios que no tolera la injusticia permite que ese pueblo malvado sea el que va a castigar a Israel. Entonces el interrogante es: ¿será que este pueblo que atrapa a las naciones, como lo hace un pescador con el pez que no les da salida, que los destruye, siendo una nación tan mala, no les va a pasar nada? Y termina el capítulo con el versículo 17. ¿Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones? Judá había tenido muchas oportunidades para reconocer a Dios y obedecerle, pero lamentablemente ellos no quisieron, le dieron la espalda a Dios, colocaron su confianza en otras cosas. Ellos traicionaron al Dios eterno y el pago de esta traición es el castigo divino. Y esto ocurre no porque Dios se place en el sufrimiento de su pueblo, es que no tienen más alternativa. Su justicia es tan grande como su misericordia. Entonces vienen los caldeos, un pueblo malvado a quien Dios le da la oportunidad para que pueda cumplir la voluntad divina. Habacuc se incomoda de ver que esta nación tan malvada hiriera al pueblo de Dios y le reclama al Señor. ¿Es que ellos actuarán sin ninguna oposición? ¿Cuánto tiempo permitirá que el agresor caldeo fuera en pos de la injusticia y practicara esa clase de maldades? ¿Acaso Dios podría tolerar esto de manera indefinida? Y de esta manera termina este tremendo capítulo de la palabra de Dios. Apreciado amigo y hermano, Habacuc nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios, aunque no entendamos todo lo que sucede, aunque sus caminos no lo podamos comprender del todo. La fe se basa en conocer quién es Dios, cuál es su carácter y reconocer su amor por nosotros. Y aunque no podamos ver claramente, aprendamos a esperar en ese Dios que por naturaleza propia es justo, misericordioso y lleno de amor. Hoy te invito a tener fe en ese Dios de amor y misericordia. Amén.